Determine la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. El coeficiente de rozamiento entre los bloques y el piso es de 0,2. Para este problema encontramos que hay un plano horizontal acompañado de un plano inclinado en el cual hay dos masas que se encuentran atadas por una misma cuerda a través de una polea. La masa superior es de 2 kilogramos, la que se encuentra aquí, y la de la parte inferior es de 6 kilogramos. Si consideramos esa información, podríamos aquí asegurar que la masa número 2, o la de 6 kilogramos, se va a desplazar en esta dirección debido a que tiene una mayor cantidad que la masa número 1. Entonces, por lo cual en este sistema sí va a haber movimiento con cambio de velocidad, es decir, sí va a haber una aceleración, que es la misma que nos piden calcular. Lo primero que vamos a hacer entonces es elaborar los diagramas de cuerpo libre. Vamos a identificar este primer bloque como bloque número 1 y acá este será nuestro bloque número 2. Y empezamos con los dos DCL. Entonces empezamos aquí con el diagrama de cuerpo libre del objeto número 1. En esta primera parte no va a haber mucho inconveniente porque el bloque se encuentra en una superficie horizontal. Quiere decir entonces que podemos sin problema por acá reescribir lo que será esa masa y a partir de ahí colocar cada una de las fuerzas existentes. Podemos empezar, por ejemplo, mencionando que como tiene masa, entonces tendrá el peso que va hacia abajo. Podemos colocar por aquí el peso. Recordemos que como hay dos bloques, tenemos que identificarlo como peso número 1, ya que corresponde a la masa 1. El bloque está apoyado en una superficie, tendrá entonces una reacción. Esa reacción es la fuerza normal que irá hacia arriba. Colocamos entonces la fuerza normal. Si nos damos cuenta, el bloque número 2 también está apoyado en una superficie, entonces también tendrá normal. Para no confundirnos, podemos aquí etiquetarlo como normal número 1. Los bloques, como habíamos anticipado, van a encontrarse en movimiento. Entonces, este bloque número 2, al ser mayor, tendrá este desplazamiento en esa dirección. Y el bloque número 1 se moverá entonces hacia la derecha. Entonces, como se mueve hacia la derecha y se encuentra apoyado en una superficie, va a haber fuerza de fricción o rozamiento, que es aquella que trata de impedir el movimiento. Entonces, como el movimiento es hacia la derecha, entonces la fricción será en sentido contrario, irá hacia la izquierda. Colocamos entonces esa fuerza de rozamiento. Como el bloque número 2 también se encuentra apoyado en una superficie, también tendrá rozamiento. Entonces, para no confundirnos, le llamaremos fricción 1. El bloque se encuentra atado a una cuerda, entonces va a experimentar la fuerza de tensión que se grafica saliendo del bloque y sobre la cuerda cadena o cable. Entonces iría desde aquí, centro de masa, hacia la derecha. Tendremos entonces nuestra tensión hacia la derecha. A esta tensión no le llamaremos tensión número 1 porque es la misma cuerda que ata el bloque número 2. Entonces es la misma tensión, no hace falta colocarle ningún subíndice. De esa manera entonces tendremos el diagrama de cuerpo libre para el bloque número 1. Del mismo modo vamos a graficar el diagrama de cuerpo libre para el bloque número 2. Para eso aquí encontramos lo siguiente, que el bloque está inclinado, por lo tanto el eje de la X debe ser paralelo a la superficie de contacto, entonces el eje de la X estaría más o menos así. Y el eje de la Y debe ser perpendicular al eje X o a la superficie. Tendríamos entonces, esto será nuestro eje de la y este es nuestro eje X. Como nos damos cuenta aquí, la primera fuerza que vamos a colocar será el peso, que tendrá esta dirección completamente vertical. No se encuentra ni en el eje X ni en el eje Y. Entonces, este peso número 2 se encuentra en medio de uno de los cuadrantes del plano cartesiano que hemos armado. Para ser más específico, se encuentra en el cuarto cuadrante. Quiere decir que a este peso de aquí debemos descomponerlo en peso 2 en X y peso 2 en Y. Vamos entonces a colocar nuestro diagrama de cuerpo libre para el bloque número 2. Tendríamos entonces
colocamos el objeto y a partir de aquí vamos a colocar cada una de las fuerzas. Empezamos con el peso. Recordemos que el peso está en esta dirección que está aquí. Entonces se va a descomponer en peso 2 en X y peso 2 en Y. Como está en el cuarto cuadrante, el peso 2 en X iría hacia la derecha del eje X y el peso 2 en Y iría hacia abajo. Entonces colocamos esas componentes. Tendremos peso 2 en X que va hacia la derecha es decir, iría aquí, y el peso 2 en Y que iría hacia abajo, es decir, de esta manera. Si colocamos por acá el peso 2 en Y. Y aquí en medio es donde está el peso 2, que es el que está aquí. Sin embargo, con el diagrama de cuerpo libre, pues ya dejamos las que nos van a servir más adelante. ¿Qué otra fuerza encontramos aquí? Está apoyada en una superficie, entonces tendrá reacción del piso, que será la normal. Entonces, ¿cómo se grafica la normal? Debe ser perpendicular a la superficie de contacto. En la mayor cantidad de veces coincide con el eje Y positivo. Es decir, que sería así. Como esto es la superficie de contacto, la normal se iría hacia arriba, en esta dirección. Entonces colocamos la normal. Y recordar que como es el bloque número 2, entonces a esto le llamaremos normal 2. El objeto se va a deslizar en esta superficie y hay coeficiente de rozamiento. ¿El movimiento para dónde es? Es hacia la derecha del eje X. Como es hacia la derecha del eje X, quiere decir entonces que la fricción actúa en sentido contrario, iría hacia la izquierda del eje X, es decir, iría por aquí. Colocamos entonces nuestra fuerza de fricción o rozamiento que iría aquí. Esto será nuestra fricción o rozamiento. Como es bloque número 2, será fuerza de rozamiento 2. Y finalmente vemos que el bloque también está atado a esta cuerda. Entonces hay que colocar también esa tensión. Debe ser saliendo del bloque y sobre la cuerda. Entonces, como nos quedaría aquí, la flecha hacia la izquierda del eje X. Colocamos entonces por aquí, vamos a colocar la sobrepuesta. La tensión. Recordar que simplemente la llamamos tensión, ya que es la misma del otro bloque. De esa manera entonces tenemos terminados los diagramas de cuerpo libre. El problema nos pide calcular la aceleración del sistema y la tensión que soporta la cuerda. Entonces, para los dos bloques, nos damos cuenta de lo siguiente. En el bloque número 1, el movimiento es hacia la derecha. Entonces, la aceleración se va a encontrar justamente en el eje de las X. Y en el bloque número 2, el movimiento es en esta dirección. Si tomamos como referencia el plano cartesiano, también se va a encontrar en el eje de las X. Quiere decir que acá la aceleración también se va a encontrar en el eje de las X. Por lo tanto, ese es el eje que vamos a utilizar para poder calcular dicha aceleración. Podemos empezar trabajando con el bloque número 1, ya que ahí también hay aceleración. Entonces, empezamos con el bloque número 1. Como la aceleración está en el eje X, debemos trabajar haciendo sumatoria de fuerzas en X. Colocamos que sumatoria de fuerzas en X, esto será igual a masa por aceleración. En específico, masa 1 por aceleración. Ya que aquí, en el bloque número 1, es donde encontramos justamente ese movimiento o cambio de velocidad en el eje de las X. Entonces reemplazamos con las fuerzas que aparecen en el eje X. En el bloque número 1 hay dos fuerzas. Fricción 1 y tensión. Entonces la colocamos aquí. Vamos a colocar tensión y la fricción número 1. Esto será igual a masa 1 por aceleración. Signos para cada fuerza. Se coloca de acuerdo con si coincide o no con el movimiento. La tensión va para la derecha al igual que el bloque. Como tenemos mismo sentido del movimiento, entonces tensión será positiva y la fricción siempre es negativa porque va en sentido contrario al movimiento. Tendremos entonces más tensión, menos fricción. Y ya podemos ir reemplazando datos conocidos. Por ejemplo aquí, la tensión no tenemos fórmula, no tenemos datos, la dejamos como T. La fricción tiene una fórmula en específica. Colocamos que esto será menos. La fricción es coeficiente de fricción por la normal. La normal, como es bloque número 1, pues será normal 1. Y esto será igual. Aquí podemos colocar ya información que sí tenemos. La masa número 1 del objeto
del problema vale 2 kilogramos. Entonces esto será 2 kilogramos por aceleración. El único inconveniente de esta ecuación es que la normal no la tengo, pero sí la puedo conseguir, ya que la normal se encuentra en el eje de las y. El coeficiente, este dato que está aquí, el problema me dice que es 0,2, me faltaría la normal. Como la normal está en el eje de las y, me corresponde hacer sumatoria de fuerzas en y. Y como en el eje y no hay movimiento, pues esto será igual a 0. Fuerzas, normal 1 y peso 1. Esto debe ser igual a 0. No hay movimiento, entonces, igual que plano cartesiano, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Y entonces la normal menos el peso 1 ya sabemos cómo se calcula multiplicando la masa número 1 por la gravedad. Esto es igual a 0, entonces la normal 1 menos masa 1, que son 2 kilogramos, por gravedad, que es 9,8. Esto es igual a 0. Multiplicamos la normal número 1 menos 2 por 9,8, esto es 19,6 newtons, igual a 0. Donde este valor negativo pasa al lado contrario y tendríamos la normal, que es la que nos está haciendo falta. Entonces normal 1 será igual a 19,6 newtons. Y este dato que está aquí entonces es el que entra aquí. Tendríamos entonces que tensión menos coeficiente de fricción, y está aquí, el problema me lo da, 0,2. Menos 0,2 por 19,6 es igual a 2 kilogramos por aceleración. Entonces, tensión menos 0,2 por 19,6 menos 3,92 newtons. Esto es igual a 2 kilogramos por aceleración. Listo, no tengo información para calcular aquí aceleración ni para calcular tensión, entonces esto le llamaremos ecuación 1. No hay nada más que podamos hacer de ese lado. Entonces, como no podemos hacer nada más, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con el segundo bloque. Vamos con el bloque número 2. Y hacemos el mismo análisis. ¿En qué eje se encuentra el movimiento del bloque número 2? Se desliza así, entonces está en el eje de las X. Hacemos nuevamente sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X será igual a masa número 2 por aceleración. Y en el bloque número 2, ¿qué fuerzas hay en el eje X? Hay 3. Peso 2 en X, tensión y fricción 2. Y son las que vamos a colocar aquí. Colocamos entonces tensión. Colocamos el peso 2 en X. Y colocamos la fricción. ¿Qué es la fricción 2? Esto es igual a masa 2 por la aceleración. Signos. Movimiento en el eje X hacia la derecha. Todo lo que vaya para la derecha será positivo y lo demás será negativo. Lo único positivo aquí será el peso 2 en X y todo lo demás será negativo. Seguimos entonces, esto me va a quedar menos tensión. Peso 2 en X no conozco. Sin embargo, yo conozco la masa y conozco el ángulo, será más que suficiente. Ya que lo primero que voy a hacer entonces es calcular cuánto vale el peso. Entonces recordemos que peso 2 es igual a masa 2 por la gravedad. Entonces, el peso 2 será igual masa 2, que son 6 kilogramos, por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces eso me va a dar el peso 2, un valor numérico de 58,8 newtons. Y con ese valor ya puedo calcular el peso 2 en X y peso 2 en Y, ya que conozco el ángulo de inclinación.
Entonces, ¿cómo calculamos eso con razones trigonométricas? Entonces, el peso 2 en X será igual a peso 2, todo esto que multiplica seno del ángulo de inclinación, y el peso 2 en Y será peso 2 por coseno del ángulo de inclinación. Entonces reemplazamos valores. Peso 2 en X será 58,8 newtons por seno, ángulo de inclinación que es 30 grados. Y el peso 2 en Y es casi lo mismo, 58,8, pero por coseno de 30 grados. El peso, 2 en X será igual a 29,4 newtons. Y el peso 2 en Y será igual. Y el peso 2 en Y será de 50,92 newtons. Listo, entonces, de los dos, ¿qué información de momento necesitamos? El peso 2 en X. Entonces aquí sería más 29,4 newtons menos fricción 2. Sabemos que esto se calcula como coeficiente de rozamiento por normal número 2. Es el mismo valor del coeficiente de rozamiento que el problema número 1, porque me dice que vale 0,2. Si en algún problema me dan dos valores diferentes, pues se usa cada valor dependiendo de cada bloque, ¿no? Esto será igual masa 2, 6 kilogramos por la aceleración. Entonces aquí, ¿qué nos faltaría? Solo nos faltaría la normal número 2, y la normal número 2 se encuentra aquí, en el eje de las Y. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Como en ese eje no hay movimiento, esto es igual a 0. Entonces tenemos aquí sumatoria de fuerzas en Y, será normal, que va hacia arriba, es positivo, normal 2, menos peso 2 en Y, que es el que va para abajo. Aquí podemos directamente despejar, este pasa al lado contrario, y tendremos que la normal 2 será igual al valor del peso 2 en Y. Entonces quiere decir que este valor que está aquí, que es el peso 2 en Y, también corresponde a la fuerza normal. Nos quedaría entonces menos tensión más 29,4 newtons menos 0,2 por 50,92 newtons. Esto es igual a 6 kilogramos de aceleración. Aquí de momento, ¿qué es lo único que podemos hacer? No podemos hacer la resta sin antes haber hecho esta multiplicación. Es decir, 0,2 por 50,92. De momento lo demás lo copiamos tal cual. El producto me quedaría entonces menos 10,18 newtons. Y esto es igual a 6 kilogramos de aceleración. Nos quedaría entonces lo mismo de aquí. Listo. Ahora sí, en este caso, vemos que aquí tenemos dos términos que son semejantes. Podemos hacer entonces la resta entre los dos. Más 29,4 menos 10,18. Nos quedaría entonces menos tensión más 19,22 newtons. Esto es igual a 6 kilogramos por aceleración. Y nos quedaría entonces una expresión muy parecida a la de acá. Y esta la llamaremos ecuación 2. Y con esas dos ecuaciones podemos ahora sí por fin armar nuestro sistema de ecuaciones para poder calcular cuánto vale la tensión. Entonces colocamos esta que será nuestra ecuación 1.
Vamos a colocarla por aquí. Y acá vamos a colocar nuestra ecuación 2. Listo. ¿Qué método vamos a utilizar? Como tenemos tensiones con diferentes signos, directamente el método de reducción. Eliminamos entonces por aquí las tensiones. Aquí podemos sumar, tenemos 2 y 6, esto será 8 kilogramos de aceleración. Y acá tendríamos entonces la resta entre 19,22 menos 3,92. Tendremos entonces 15,3 newtons. Finalmente, para calcular la aceleración entonces, 8 kilogramos que está multiplicando pasa al lado contrario a dividir. Tendríamos entonces 15,3 newtons, todo esto sobre 8 kilogramos. Hacemos la división y tendríamos que para este problema la aceleración tiene un valor numérico de 1,91 metros por segundos al cuadrado. Para finalizar el problema no solamente nos pide la aceleración, nos pide también calcular la tensión. Podemos utilizar para eso ya sea la ecuación número 1 o la número 2. Vamos entonces aquí a reemplazamos el valor de la aceleración en la ecuación número 1. Ya que aquí tenemos la tensión positiva, aunque cualquiera de las dos da lo mismo, ¿no? Tendremos entonces T menos 3,92. Esto será igual a 2 kilogramos por, y aquí en lugar de A entra 1,91 metros por segundos al cuadrado. Entonces, tensión, el 3,92 pasa al lado contrario con signo positivo. Será igual a 3,92 newtons. Y esta presión que está por aquí tenemos que multiplicarla. 2 kilogramos por 1,91. Tendremos entonces que será más 3,82 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, esto es newtons, para finalmente calcular la tensión que tiene un valor de 7,74 newtons. De esa manera entonces, con la aceleración y la tensión, le hemos dado solución a este ejercicio.